Bendiciones a todos, espero que estén todos muy bien. Bueno, continuamos con Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y le digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos y otros lo hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Palabra de Dios, amén y amén. Bueno, estos versículos tocan un tema que hasta el día de hoy sigue siendo muy controversial. Me refiero al divorcio. De hecho, el índice de divorcios aumenta día a día a matrimonios en general, cristianos o no cristianos. Ahora, donde quiera que Jesús iba, multitudes lo seguían porque iban en busca de sanidad. Pero también lo seguían siempre un grupo de fariseos, no con la intención de escucharlo, de aprender o de recibir sanidad o consejos, sino que solo estaban tratando de poner a prueba la respuesta de Jesús sobre el divorcio para poder aprovecharse en contra de él y poder encontrarle algunas fallas con el fin de acusarlo y matarlo. Es decir, trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede divorciar de su esposa o esposo por cualquier motivo? Seguramente cada uno tendrá un concepto diferente sobre el divorcio. Pero más allá de lo que nosotros pensemos o el concepto que tengamos, siempre debemos buscar qué dice la palabra de Dios, cuál fue el diseño original de Dios sobre el matrimonio. Jesús responde a esta pregunta, versículo 4 al 6. Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Este fue el diseño original de Dios. Dios estableció desde el principio el matrimonio de la unión de un hombre y de una mujer. Entonces la pregunta es: ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Bueno, los fariseos hicieron la misma pregunta. Y Jesús contesta: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Y aclara, miren lo que dice: pero no fue la intención original de Dios. Y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Para poder entender mejor este pasaje, debemos saber que en los tiempos de Jesús había dos grupos de pensamiento. El primer grupo era Shammai y el segundo grupo era Hillel. La escuela Shammai entendía que la única razón válida para el divorcio es
por haber hallado a la mujer alguna cosa indecente por causa de infidelidad o inmoralidad sexual. En cambio, la escuela Hillel, que había ganado mucha popularidad debido a que les enseñaba que los hombres podían interpretar las cosas de Dios de acuerdo a su conveniencia. Por eso para ellos, cosa indecente lo entendían como cualquier tipo de indiscreción. Por ejemplo, cuando la esposa le quema la comida a su esposo, era válido para pedir carta de divorcio y echarla de su casa. Miren, por cualquier pavada, Recordemos que en esos tiempos las mujeres y los niños no tenían voz ni voto. Cuando una mujer era echada de la casa, prácticamente quedaba en la pobreza. Bueno, justamente por la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió el divorcio, no para promover el divorcio, sino para proteger el matrimonio, ya que los hombres se divorciaban por motivos insignificantes, por cualquier cosa. Y por supuesto, para proteger a la mujer maltratada por su cónyuge. Yo no sé cuál es el concepto del divorcio que tienes, pero claramente en Malaquías capítulo 2 versículo 16 dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Más claro que el agua, Dios odia el divorcio. Querido, querida oyente, quizás estás atravesando por una crisis matrimonial y estás pensando divorciarte de tu cónyuge. Pero si estás dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad de Dios, antes de tomar alguna decisión, siempre debemos buscar ayuda como consejería pastoral y tener el intento de reconciliación para salvar el matrimonio. Recuerde cuál fue la intención original de Dios sobre el matrimonio. No seamos como los fariseos, haciendo preguntas incorrectas como para justificar el divorcio. Los fariseos querían justificación y no sugerencias para resolver el matrimonio. Por eso, antes de que tomes una decisión, primero, abrí tu corazón a Dios y decirle: Padre Celestial, a veces es difícil mantener el matrimonio por diversos problemas, pero necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero restaurar el matrimonio. Y Dios te va a dar una palabra, y a esa palabra es la que tú tienes que aferrarte. Amada iglesia, el matrimonio es un plan divino. El matrimonio es tan sagrado que Dios ha destinado que la relación matrimonial sea tan permanente como la relación de Cristo con la iglesia. Recuerde, ya no son dos, sino uno. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Si permitimos que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio, hay sanidad, hay restauración, hay paz y amor de Dios. Amén, iglesia. Padre amado, cuánto necesitamos conocer tu palabra, más allá de lo que nosotros podamos pensar o el concepto que tengamos sobre este pensamiento postmoderno. Como hijos de Dios, como cristianos, que siempre podamos volver a la intención original de Dios, que es tu palabra. Señor, oramos por matrimonios y familias que están pasando por una crisis, que no saben qué hacer para restaurar el matrimonio. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que intervengas, Señor, con tu poder, con tu amor, con tu misericordia, para que los matrimonios y las familias puedan dar ese ejemplo con los principios de la palabra de Dios, que cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, cuando Cristo está en el centro del matrimonio y en la familia, Señor, hay sanidad, hay restauración, hay protección, cobertura de Dios y bendición sobre ese matrimonio. Padre, ayúdanos, salva nuestras familias, salva nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.